Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carla Paniagua, coordinadora de estudios de futuros en Centro, institución de educación superior especializada en la profesionalización de la creatividad. Bienvenido, bienvenida a una entrega más de 14 Genius Minds, en la cual estaremos conversando acerca de las tendencias que hay que voltear a ver en materia de movilidad vehicular en México. Para empezar, quiero pedirte que saques un papel y algo para anotar y escribas ahí qué es eso que hoy consideras cierto, así como una verdad grandota como un templo, inamovible, gigante, al día de hoy. ¿Qué es lo que consideras en relación a tu sector y en relación a tu empresa que no cambiaría bajo ninguna circunstancia? Escríbelo. Y después dale la vuelta a ese papel, a esa tarjeta y escribe lo contrario, justo lo contrario. Tómate tu tiempo para hacer este ejercicio. Este ejercicio tan sencillo que fue creado por Jane McGonigal, experta en ludificación e investigadora del Institute for the Future de Palo Alto, tiene el propósito de ayudarnos a pensar en lo impensable. Justamente para eso existen los estudios de futuros, campo del conocimiento del cual abreva la información que te voy a presentar el día de hoy. ¿Por qué queremos pensar en lo impensable? Bueno, Joseph Bauer y Clayton Christensen a mediados de los 90, el siglo pasado, publicaron este famoso paper llamado Disruptive Technologies Catching the Wave, en el cual planteaban que las organizaciones, las empresas que tienen muchos años de existencia y están muy consolidadas en el sector, a veces en ciertas circunstancias desarrollan cierta miopía porque tienen a sus clientes tan cerca que creen que los conocen muy bien y entonces dejan de ver sus flancos, dejan de observar los cambios que suceden a su alrededor y eso les puede volver altamente vulnerables a la disrupción. Por lo tanto, tenemos que estar súper alertas de lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar al pendiente de las red flags porque los cambios que suceden alrededor del sector o dentro del sector de nuestro ecosistema pueden anunciarnos posibles cambios que pueden funcionar ya sea como amenazas o como oportunidades. ¿Para qué debemos analizar las señales y las tendencias? Bueno, déjame aclararte primero. Para efectos de este ejercicio, entenderemos por movilidad el traslado de personas o mercancías en un territorio determinado. Entenderemos por señal un hito o acontecimiento que por alguna razón se considera significativo, digamos como un indicador del cambio en un contexto determinado. Y finalmente consideraremos como tendencia a un comportamiento dominante en un tiempo y espacio establecido o bien también se puede entender como un conjunto de señales. ¿Ok? Las tendencias no son pronósticos, son más bien indicadores del cambio que podría presentarse en los siguientes años. Toda esta información, ¿para qué sirve? Pues para tomar decisiones estratégicas que nos permitan navegar mejor el cambio. Con esto te quiero decir que no todas las señales son camiones para subirse en ellas, pues. O sea, hay señales que son simplemente para que las observes atento y de pie. Esto que te estoy enseñando es el MMA de las tendencias, es decir, las artes marciales mixtas de las tendencias, 4 movimientos inspirados en las artes marciales que nos sirven para entender qué podemos hacer frente a las señales y las tendencias. Hay comportamientos dominantes que sí son para tomarlos con las dos manos y aprovecharlos como una oportunidad para nuestro sector, ¿ok? En cambio, hay comportamientos que pueden resultar amenazantes y en la medida de lo posible, pues hay que evitarlos. No siempre es factible. Y finalmente hay tendencias que incluso debemos provocar. Por eso estoy presentándote el movimiento de manos de nube que viene del Tai Chi y que metaforiza muy bien qué tenemos que hacer frente a ciertos cambios de conducta que incluso vale la pena impulsar para el crecimiento del sector. Estas son las preguntas que nos hicimos para guiar esta investigación, ¿ok? Conformamos una fuerza de tarea que durante varias semanas estuvo observando, seleccionando, coleccionando sistemáticamente hitos que son muy relevantes para entender el cambio en el sector. Con esto conformamos un banco de señales y tendencias que te sugiero consultar y que te sugiero incluso
hacer crecer, coleccionamos más de 150 hitos que de alguna manera son pulsos que nos indican para dónde va la cosa, ¿ok? Y esos hitos son el soporte de lo que te voy a presentar acá. Ahora, vale la pena poner en contexto esta información. Como dije hace un momento, lo que te voy a presentar no son pronósticos, sino más bien es información acerca de lo que ya está sucediendo en el ámbito de la movilidad vehicular en México desde hace algunos años. También tenemos información de pulsos que están ocurriendo no nada más en México, sino en otros países, incluso a nivel global. Ahora, esta información nos dice, nos da cuenta de lo que está pasando o lo que ha pasado en los últimos años, pero no son pronósticos, no son indicadores transparentes de lo que va a pasar. El futuro no se puede predecir, ¿ok? Entonces, más bien, esta información se tiene que convertir en escenarios futuros, escenarios alternativos de largo plazo que nos permitan distinguir cuál es el futuro más deseable para, en función de ese futuro más deseable, idear una estrategia, ¿ok? Esto que estás viendo aquí es el modelo de trabajo prospectivo de Joseph Boros y pues nos indica muy bien que apenas estamos en el primer paso de 4 que hay que seguir para generar información estratégica, ¿ok? También vale la pena tomar en cuenta que por más completa que fue nuestra investigación, o sea, utilizamos un modelo de análisis ambiental que se llama Steer Deeper y otro de análisis de horizontes que se llama Cypher, y combinamos esto para construir nuestra red de pesca, una red de pesca lo más completa posible, pero siempre hay algo que se queda fuera, ¿ok? Tú como insider del sector seguramente conoces datos, información que no vas a ver aquí en este reporte y que debes de sumar. ¿Para qué? Para procesar todo esto y poder tomar decisiones estratégicas, ¿de acuerdo? Ahora, vas a ver que el telón de fondo de esta investigación es tratar de entender cuáles son las grandes fuerzas que están provocando el cambio en el sector. Para darte un ejemplo de cuáles pueden ser esas grandes fuerzas, aquí te pongo la visión que al respecto de este tema tiene el Future Today Institute. Para este think tank, estas son las 11 grandes fuerzas o las 11 grandes fuentes de disrupción a nivel global. Pero en realidad, cada sector y cada país y cada región tiene sus propias grandes fuerzas, ¿ok? Ahora hay una correlación entre las señales, las tendencias y las grandes fuerzas, que son como los grandes fenómenos que están provocando el cambio a nivel global y a nivel sectorial. A propósito de eso, nosotros nos preguntamos cuáles son las grandes fuerzas que están provocando el cambio actualmente en el ámbito de la movilidad vehicular en México, ¿ok? Entonces, estas son las que detectamos. Seguro tú conoces otras que vale la pena sumar. Primero, una crisis económica y un desabasto bárbaros que están ocurriendo no nada más a nivel nacional, sino a nivel global, cosa que se potenció con la pandemia y con la crisis en Ucrania. También observamos una tremenda crisis de tránsito vehicular que sabemos no nada más ocurre a nivel nacional, sino global, ¿ok? Y esto lo volteamos a ver no porque sea algo nuevo, se está sucediendo desde hace ya varios años, pero actualmente está impactando de manera muy contundente en las decisiones que la gente toma, ¿ok? Para movilizarse. También observamos una creciente agenda climática no nada más en términos de discursos, sino también en términos de decisiones estratégicas que están contribuyendo a la descarbonización de las armadoras. Y también está contribuyendo a las expectativas de los clientes al respecto de los productos que quieren adquirir. También observamos, particularmente en México, una crisis de gobernanza que está afectando la movilidad, ¿no? Está provocando movimientos migratorios y desplazamientos en el interior del país que en consecuencia afectan el fenómeno de la movilidad peatonal y vehicular. También observamos una creciente agenda relacionada con la calidad de vida que podemos observar en las expectativas de los clientes y en las decisiones que toma para movilizarse. También lo vemos en términos de política pública. Hay una creciente multimodalidad. También hubo cierto auge del trabajo remoto durante la pandemia, pero en el caso de México solo el 10% de los empleos se pueden hacer de manera remota. Entonces, post pandemia hubo un gran regreso a los centros de trabajo, lo cual también se ve expresado en la forma de movilizarnos. Y vemos un auge muy grande, un hype en materia de micromovilidad,
como respuesta no nada más a la agenda de calidad de vida, sino como respuesta a la crisis de tránsito vehicular. Por todas las razones anteriores, observamos también una fuerte migración interna y externa. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos estadounidenses se vinieron a vivir a México para quedarse y eso también está de alguna manera impactando en la manera en la que las personas se movilizan. Todo esto está tamizado por las tecnologías digitales, tales como realidad extendida, un creciente poder computacional, fabricación digital más accesible, blockchain, NFTs, cómputo cuántico, vehículos autónomos, drones, data y automatización. Ahora, ¿qué están haciendo los usuarios frente a todas estas grandes fuerzas? Ahí te va. Los usuarios están, por ejemplo, arrendando entre pares, esto potenciado por la existencia de aplicaciones específicas o plataformas digitales que hacen más viable esta posibilidad. Ahora, hay que voltear a ver esta tendencia porque va en detrimento de la compra individual de vehículos, ¿no? Aunque ello no obsta para la compra de flotillas justamente destinadas al arrendamiento entre pares. Es decir, una sola persona que tiene capacidad para comprar varios vehículos para arrendar, pues los adquiere, adquiere una flotilla y con eso, o sea, alrededor de eso hace su monetización. También observamos, esto no es nuevo, ya desde hace algunos años en México se practica mucho el hacking, el tuning, la transformación de los vehículos para embellecerlos, hacerlos más funcionales o hacerlos mucho más sofisticados. El ejemplo que te pongo aquí, pues ya es ultra sofisticado, ya implica casi que eso es un helicóptero, un vehículo movilizado por drones que tiene GPS, Internet de las cosas, yo qué sé, pero el hacking puede ser mucho más sencillo, ¿no? Y esta es una realidad que observamos en México y que prolonga la vida útil del vehículo, ¿no? La fabricación digital sigue siendo de nicho, pero cada vez más es una realidad que nos es cotidiana en la medida en la que las impresoras 3D son más accesibles. Actualmente es posible imprimir el 90% de un vehículo utilizando archivos que se comparten como recurso abierto en Internet, así que puedes elegir el modelo que más te guste e imprimirlo en tu casa. Esto hay que observarlo porque también va en detrimento de la compra de vehículos vía armadoras. La micromovilidad, te lo mencioné desde hace un momento, desde hace un rato, y hay que voltear a ver este fenómeno, que es una respuesta a una necesidad de una mayor calidad de vida y también una respuesta a la tremenda crisis de tránsito que tenemos en México. Aquí te estoy poniendo un scooter. En la Ciudad de México, los scooters tuvieron como una fuerte disrupción generada por el cambio de la regulación y por la crisis de seguridad que hubo con diversas marcas cuyos scooters sean robados y después vendidos en el mercado negro. Sin embargo, se siguen utilizando scooters, motos, patines, patinetas, bicicletas y también hay que voltear a ver la micromovilidad aérea, ¿ok? Porque la movilidad no nada más se puede pensar en términos terrestres, no nada más se puede pensar a ras de suelo. La industria de los drones y el mercado de los helicópteros nos obliga a voltear a ver también hacia arriba. Así como existe el arrendamiento entre pares, también te vas a encontrar en el mercado distintas aplicaciones que permiten la copropiedad. Y bueno, esto es muy importante, la posibilidad de tener vehículos en copropiedad, porque aunque todavía es muy de nicho, en un futuro relativamente cercano se puede convertir en una real alternativa que responde a la crisis ambiental, que responde a la crisis económica y que permite que los vehículos se vuelvan mucho más accesibles, lo cual entonces tiene implicaciones en términos de volumen. También como respuesta a estos fenómenos antes mencionados, se nota un incremento muy contundente en el mercado de autos de segunda mano. Existen aplicaciones y plataformas digitales ultra especializadas en esto, en la comercialización de autos de segunda mano de muchas marcas diferentes que tú puedes comprar sin moverte de tu casa. Entonces, esto puede impactar la adquisición de vehículos de segunda mano vía agencia, ¿ok?
Ahora, ¿qué están haciendo las armadoras y los distribuidores? Por ejemplo, pues vivimos un momento de auge discursivo, pero también de auge de facto en relación a los mundos virtuales. Recordemos que los mundos virtuales, la red de mundos virtuales interoperables, es lo que conocemos como metaverso. El metaverso es un proyecto en construcción porque los mundos virtuales existentes en este momento no son interoperables, pero poco a poco podrían serlo. Lo que observamos es que distintas marcas consolidadas en el mercado de la movilidad vehicular están ofreciendo productos, servicios y experiencias en los mundos virtuales, lo cual pues está abriendo nuevas oportunidades de mercado, ¿ok? Y a los usuarios les está abriendo nuevas posibilidades para experimentar. Entonces hay que voltear a ver lo que está sucediendo en este ámbito. Esta es una realidad, sobre todo para los automóviles de gama de lujo, pero no exclusivamente, y pues tampoco es una realidad tan reciente, ya tiene varios años cocinándose. Actualmente es posible adquirir automóviles que nos ofrecen una experiencia de realidad aumentada en el tablero, ¿ok? Y que nos ofrecen un montón de soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. Esto no necesariamente es del conocimiento de los usuarios, pero sin duda, en muchos casos, facilita la experiencia de navegación. Ahora, hay que recordar lo que dice Henry Charles Schuller, padre de la teoría del pensamiento inventivo sistemático. No hay innovación sin efectos indeseables. ¿Cuáles serán los posibles efectos indeseables frente a la inclusión de estas soluciones tecnológicas? Bueno, también la data es una realidad. Vivimos en una era de proliferación de datos. Los vehículos generan datos, un montón de datos que pueden ser útiles para tomar decisiones. ¿Sabías que la mayor parte de los usuarios desconocen qué datos genera su vehículo y qué decisiones se toman en función de esa data? Interesante, ¿no? Los vehículos autónomos, si bien todavía no son una realidad para el mercado mexicano, pues sí son una realidad en otros contextos. Entonces hay que voltear a ver qué pasa ahí, qué dilemas se están presentando, qué efectos colaterales de interés se están presentando para prepararnos para esa realidad en el mercado mexicano y latinoamericano. Sin duda, lo que es una mega tendencia que parece ser irreversible es la incursión de los vehículos eléctricos en México. Ahora, esto es profundamente interesante porque responde a la agenda climática, pero también tiene tremendos efectos colaterales para el medio ambiente. Entonces, las señales nos indican que los vehículos eléctricos responden a una agenda, pero no necesariamente responden de facto al problema ambiental. Por lo tanto, la introducción de vehículos eléctricos pues es muy contundente a nivel de mercado, pero va a traer consigo nuevos retos. ¿Estamos preparados para enfrentar esos retos? Ahora, ¿qué están haciendo los proveedores? Ahí te va. Pues para empezar, es una crisis de componentes muy tremenda relacionada con problemas previos a la pandemia, pero acelerado por la pandemia, exacerbado por la pandemia y ahora por la crisis en Ucrania, lo cual está derivando en tremendas listas de espera para quienes compran vehículos. También estamos observando la búsqueda de soluciones bioenergéticas de combustibles que vienen de residuos orgánicos y en México ya hay plantas específicas que generan bioenergía. Esto hay que voltearlo a ver, pues nos ofrece oportunidades y retos muy interesantes. También observamos, y esto nos pareció muy sorprendente, que ya hay en el mercado llantas sostenibles. Sabemos que las llantas son muy difíciles de reciclar y que contaminan mucho, pero ya observamos soluciones como esta que vemos aquí, que es una llanta no neumática de alta durabilidad y antiponchaduras. Ahora, bueno, esto va a ser un embate de entrada para las vulcanizadoras, pero pues seguramente nos va a poner sobre la mesa nuevos retos para los cuales hay que estar preparados. ¿Qué están haciendo los nuevos jugadores y cuáles podrían ser los posibles sustitutos para el mercado de la movilidad en automóvil? Ahí te va. Pues hay que voltear a ver cosas que parecen altamente probables y otras que parecen altamente improbables. Déjame decirte que de todas tenemos información basada en hechos, ¿ok? Ya hay iniciativas específicas para la construcción de elevadores espaciales, sobre todo gracias a tecnologías como el Kevlar y los nanotubos de carbono. La industria de los elevadores espaciales
Está pensada para consolidarse por ahí del 2040, lo cual va a revolucionar los fletes aeroespaciales y por consiguiente la manera en la que nos movilizamos. Actualmente, mucho más cerca de la Tierra, observamos un creciente auge de los helicópteros. ¿Sabías que la Ciudad de México es la segunda ciudad a nivel mundial con más helicópteros para uso privado? Sí, solo después de Sao Paulo. Ahora, la micromovilidad, la mencioné hace un momento y hay que voltear a verla nuevamente como una alternativa a los vehículos, ¿ok? O sea, esto puede ser una oportunidad, pero también una fuerte fuente de disrupción, porque ante la necesidad de una mejor calidad de vida y ante el creciente problema de tránsito, sobre todo el tránsito post-pandemia, que está feroz, pues las personas están tomando decisiones específicas ahí donde es posible para movilizarse en motocicleta, bicicleta, scooter, patineta, patines, pata. El transporte público no necesariamente es la mejor opción, pero hay quienes no tienen otra alternativa. Y bueno, hay una creciente multimodalidad que poco a poco está permitiendo un mejor uso del transporte público, aunque seguimos teniendo severas deficiencias estructurales. La micromovilidad está creciendo, eso sin lugar a dudas. Ahora, todavía no en México, pero en otros lugares del orbe, por eso hay que voltear a ver iniciativas específicas tendientes a desarrollar soluciones de transporte basadas en maglev. Esta tecnología está actualmente liderada por China. Ha habido intentos en Estados Unidos, como intentos de incursionar en el mercado, se han hecho experimentos, pruebas, etcétera, pero sin duda actualmente China está encabezando este esfuerzo que también puede revolucionar la movilidad. El crecimiento de las motocicletas es súper contundente en México, como una respuesta al tránsito y como una respuesta a la crisis económica. Las motos son más accesibles, sus seguros son más accesibles, te puedes mover mejor en el tránsito y además se puede monetizar dado el creciente auge del mercado de las aplicaciones para el delivery a domicilio. Con el incremento de la compra y uso de las motocicletas también están creciendo los accidentes en este vehículo, pero sin duda el mercado está creciendo. Y fíjate qué interesante, pues como decía hace un momento, la movilidad no nada más se puede pensar a ras de piso, se tiene que pensar también de manera aérea. Hay en el mercado diversas motocicletas voladoras que actualmente se usan con propósitos militares, pero que en un futuro más o menos cercano podrían cambiar la manera en la que nos movilizamos, esta vez por el aire. Hay en distintos lugares del país iniciativas específicas que permiten la movilidad en teleférico. La posibilidad de moverte en teleférico incrementa la multimodalidad, la calidad de vida y ofrece alternativas al transporte en vehículos, ¿ok? Si no mediante compra, pues sí mediante renta vía aplicaciones, ¿ok? Entonces sí hay que voltear a ver a los teleféricos porque ahí donde te puedes mover de esa manera, pues no necesitas un auto. Mismo caso para los trenes. Aunque todavía no se terminan de concretar estas distintas iniciativas, sí observamos pulsos contundentes en materia de inversión para una mejora e incremento de la red ferroviaria a nivel nacional. Entonces, bueno, pues sabemos que los trenes permiten conectar a distancias más largas, pero en un momento dado se pueden convertir en una alternativa para transportarte en vehículo, ¿ok? Ya sea en automóvil, en autobús, etcétera. Observamos alrededor del orbe distintas iniciativas de vehículos aéreos cero emisiones, ya sea porque funcionan con maglev o porque funcionan con drones. Hay que voltear a ver en esa dirección porque se puede convertir en una fuente de disrupción para el mercado de los helicópteros y por consiguiente al mercado también de los vehículos a ras de tierra. Observamos también en materia de soluciones sustentables vehículos con celdas solares en lugar de esmalte. Esto es muy interesante porque son vehículos que se recargan solos y que, bueno, pues en un momento dado no son una alternativa al uso de vehículos, puesto que estos son automóviles también, simplemente son una alternativa a las marcas consolidadas.
Bueno, ¿sabías que México tiene un enorme potencial para la industria de los vehículos movilizados por hidrógeno? Actualmente no tenemos la infraestructura necesaria porque el hidrógeno tiene que ser hidrógeno verde y se tiene que trasladar de maneras muy específicas, pero tenemos todo para hacerlo. Lo que necesitamos es interés, suma de voluntades y sinergias en esa dirección. Los vehículos movilizados por hidrógeno podrían ser una real alternativa a la crisis climática. Ahora, con toda esta información, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sumar lo que nosotros sabemos sobre la compañía en su relación con el cliente, en el desarrollo del talento y la innovación en materia financiera, en materia de procesos internos, y hay que afianzar esto a una visión de largo plazo, en función de la cual podamos diseñar escenarios de colapso, de transformación, de business as usual y de nuevo equilibrio, ¿ok? Con estos escenarios alternativos se puede elegir la visión del mejor futuro posible y en función de esa visión diseñar una estrategia. Esto que te estoy diciendo está representado aquí con la idea del cono de futuros de la escuela de Houston, ¿no? O sea, lo que necesitamos es tomar toda esta información que reconstruye el pasado y los dominios del presente y pues hay que proyectar sobre esta información posibles escenarios contrastados que nos permitan entender cuál es el escenario, el futuro más deseable pues para la organización. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto fue todo lo que hicimos en esta rapidísima revisión. Pasamos por todo esto, pensamos en lo impensable, les mostré el MMA de las tendencias, luego les conté cómo hicimos esta investigación, reflexionamos sobre las grandes fuerzas, les presenté resultados, les acabo de contar cuáles serían los siguientes pasos y ahora vamos con las preguntas del público. A ver, vamos con las preguntas del público. Aquí están mis datos de contacto por si tienen más dudas o quieren más información, pero en principio vamos con las preguntas del público. Me están preguntando que cuáles son las fuentes de información que sugiero. Bueno, ahí les va. Aquí vamos. Ok, ¿qué fuentes de consulta recomiendo? Bueno, hay un montón. Aquí, para no saturarles, les voy a proponer dos posibles fuentes. Primero, el Journal of Urban Mobility, que es una revista científica especializada justamente en el tema de la movilidad. Es una revista del Sevier. Les recomiendo muchísimo, la van a encontrar en internet y es la mejor manera de mantener una visión actualizada, fresca y amplia sobre lo que está sucediendo en el sector. También les sugiero este libro, The Future of Transportation, que nos ofrece distintas visiones que se pueden convertir en una inspiración para tomar decisiones estratégicas. Luego me preguntan, ¿cuál fue la señal o la tendencia que más nos sorprendió? Híjole, un montón. Y a lo mejor las que nos sorprendieron como equipo de trabajo no son las mismas que les sorprendieron a ustedes. Cuéntenme, ¿se sorprendieron? ¿Escucharon algo que no sabían? O a lo mejor ustedes mismas tienen sugerencias de cómo complementar este listado de señales y tendencias que nos ayudan a entender qué está pasando en materia de movilidad vehicular en México. A ver, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención, hay ciertos comportamientos dominantes que ya intuíamos, pero no habíamos visto la data con tanta contundencia. Por ejemplo, sí nos pareció sorprendente la preeminencia, el auge de los helicópteros como una opción para movilizarte en ciudades que tienen un tránsito tremendo, como es el caso de la Ciudad de México. Nos pareció súper sorprendente el tema de la micromovilidad, de cómo ha cobrado tanta fuerza, sobre todo después de la pandemia, que las personas se ven obligadas a tener que volver a salir, pero hay un tránsito atroz. Entonces la gente se está movilizando en motocicleta, bicicleta, patín del diablo, patines, y muy pronto quizás también a través de otro tipo de soluciones que están a caballo entre el helicóptero y la moto. ¿Ok? Entonces eso nos pareció muy sorprendente. También me están preguntando en materia medioambiental, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? Dos cosas. Las llantas antiponchaduras y de larga vida, de larga duración, porque efectivamente la crisis provocada por los neumáticos es tremenda y se necesitan soluciones urgentes. Y también nos llamó muchísimo la atención este hecho ya más o menos intuido, pero del cual no teníamos toda la información, que tiene que ver con que los vehículos eléctricos no necesariamente van a solucionar la crisis climática, ¿ok? Al contrario, bien pueden agravarla porque representan un gran problema en relación con el reciclaje de las baterías
y en relación con el tema de la electricidad, ¿no? De la energía eléctrica. Entonces, pues hay que voltear a ver soluciones que tienen que ver con los biocombustibles y con los vehículos de hidrógeno, quizás. Y pues tal vez hay otras soluciones aún inexploradas en las que hay que pensar, porque ¿qué pasaría si en realidad la creciente industria de los vehículos eléctricos no soluciona la crisis ambiental, sino que la agrava? ¿Y qué podemos hacer nosotros como actores clave frente a eso? ¿Ok? Con estas preguntas les dejo. Espero que esto les haya resultado interesante, inspirador, provocador y me va a encantar saber de ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de Ford Ingenious Minds. Que estén muy bien.